Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, en que por fin conocimos los detalles de la esperada ley corta para intentar solucionar la crisis de las ISAPRES en nuestro país. Y la verdad es que quedan bastantes dudas, porque el gobierno señaló que será la Superintendencia de Salud la que en unas semanas más tiene que crear una circular para adecuar la famosa tabla de factores. Además, serán las ISAPRES las que deben proponer cómo se les devuelve a los asegurados los cobros en exceso. Y también se volvió a cuantificar cuánto sería lo que tienen que devolver las ISAPRES. Todo lo tiene Belén Vázquez. Justo cuando restaban 20 días para que se cumpliera el plazo entregado por la Corte Suprema para cumplir el fallo en materia de ISAPRES, el gobierno ingresó el proyecto de ley corta, un texto que busca dar salida a la crisis originada a propósito de la sentencia y que además obligó al regulador a tomar un rumbo al que hasta hace algunos días se evadían, pedir una prórroga de 6 meses al máximo tribunal. Lo más óptimo es requerir este nuevo plazo, de tal manera que el Congreso pueda debatir este proyecto de ley y no que esté, digamos, en contra del tiempo. Cómo dar respuesta en forma gradual y responsable a los requerimientos de la Corte. La sentencia define de alguna forma los efectos que tiene para el sistema. Los grandes ejes de la iniciativa apuntan primero a darle más atribuciones a la Superintendencia de Salud, segundo, reducir las judicializaciones del sistema y tercero, a fortalecer FONASA. En el caso del primero, será el regulador quien determine un mes después de publicada la ley la forma en la que se aplicará la tabla única de factores para todos los contratos con las aseguradoras, incluso en aquellas que no tienen judicialización, aun cuando solo 725.000 están afectos a devolución, según las estimaciones de la autoridad en base a la sentencia. Y estamos permitiéndole a la Corte que se meta en una facultad que no es de ella. Y me preocupa que nosotros renunciemos y permitamos que el Ejecutivo renuncie a una facultad que es propia. Además, la Superintendencia ordenará a las ISAPRES diseñar un plan de pago para la devolución de los cobros en exceso, cuya deuda asciende a $1.400 millones, según cifras del regulador, que analizó 1.885.000 contratos. Del total de restitución de 1.545.185, el promedio, ¿ya?, según la cantidad de contratos beneficiados. Y hay una fluctuación entre 288 pesos hasta incluso en algunos casos más de 60 millones de pesos. Dicho mecanismo debe estar listo 6 meses después de publicada la ley y ser aprobado por la Superintendencia y el Consejo Consultivo creado para estos efectos. De no aprobarse, solo tendrán una oportunidad para enmendar la propuesta o el diseño queda a cargo de la autoridad. Si esa deuda con los afiliados no está pagada, las ISAPRES no podrán retirar utilidades. Lo que nosotros estamos planteando es una propuesta de gradualidad en la que separamos en el tiempo los efectos financieros de la reducción de ingresos con el efecto de la devolución y generamos un procedimiento transparente en el que haya un externo, una asesoría independiente que ayude a evaluar estos planes. ¿Cómo lo va a pagar? Y dar claridad de aquello en plazos razonables, que implique una gobernanza responsable, pero que tampoco se pasen de fresco. Ante el riesgo de insolvencia en que podrían caer las ISAPRES dada la implementación de la tabla de factores y la devolución, el proyecto contempla que esa deuda no se cuente como garantía ante las instituciones financieras donde mantengan obligaciones. Asimismo, para reducir las judicializaciones en el sistema, el proyecto establece que la Superintendencia determine el valor que cobren las ISAPRES por las garantías explícitas de salud. Haremos todo lo necesario para que ni la gente se vea defraudada, ni tampoco haya colapso del sistema ISAPRE, que sabemos que en cascada afecta al sistema público, porque son más de 5 millones de personas que se atienden en las clínicas privadas. El último eje crea una nueva modalidad en FONASA de cobertura complementaria, en la que básicamente los afiliados pueden pagar una prima adicional al 7% obligatorio para acceder a seguros complementarios. Esto teniendo en cuenta que casi 5 millones de usuarios de FONASA acceden a prestaciones en el sistema privado a través de la modalidad de libre elección. ¿Por qué algunos pacientes del sector público van a tener cobertura respecto a una enfermedad rara o poco frecuente y otro que no tiene el seguro de complementario pudiera no tenerlo? Según los cálculos de la Superintendencia, las aseguradoras verán reducidos sus ingresos mensuales en 6% promedio, mientras que a los afiliados que reciban adecuación de su plan les significará una baja de 50.000 pesos promedio en su cotización. El texto se seguirá revisando el lunes en la Comisión de Salud del Senado y para el martes están convocadas las ISAPRES que, hasta el cierre de este informe, no quisieron referirse a la legislación presentada.
Seguimos con actividad en el Congreso porque la Cámara de Diputados aprobó el alza del salario mínimo a 500.000 pesos en julio del próximo año. Eso y otros temas es parte de lo que nos muestra Orlando Silva. Y despachado el proyecto al Senado. Celebraciones en el hemiciclo y también en la testera. Es que la aprobación del proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual en la Cámara de Diputados se puede considerar la primera victoria del gobierno luego de lo ocurrido en la elección de consejeros constitucionales. Agradecemos a los parlamentarios y las parlamentarias que hoy día estuvieron dispuestos a apoyar este proyecto de ley, a nuestros partidos de la alianza de gobierno y a los parlamentarios de la oposición, aquellos que no se negaron al debate. Nos queda la tramitación en el Senado, pero con este impulso potente esperamos poder la próxima semana legislativa sacarlo rápidamente. Hemos logrado, tal como hicimos el año pasado, un acuerdo muy amplio con una cantidad mayoritaria de gremios de empresas de menor tamaño en torno a este subsidio y de esa manera, con mucho diálogo social, con mucha conversación, hemos logrado que no se contrapongan las y los trabajadores con las empresas de menor tamaño como a algunos les gustaría. Estamos contentos por ese triunfo político. Triunfo político porque hasta último minuto no se sabía si estarían los votos para su aprobación. El respaldo de la oposición se logró luego de que el gobierno, minutos antes de que se votara el proyecto, se comprometiera a ingresar una indicación en el Senado para mantener el impuesto de primera categoría a las pymes en 10% para este año y asegurar que será de 12,5% para el próximo, además de dejar la puerta abierta a incrementar el subsidio que se entregará a las pymes para que paguen estos sueldos. El único conglomerado que no se sumó al acuerdo fue el Partido Republicano. Eso, en términos de beneficios para las pymes, significa un beneficio superior a los 1.200 millones de dólares distribuidos en 3 años. De tal manera que es un volumen importante de recursos que va a un sector de nuestra economía que emplea una gran cantidad de trabajadores y además hayamos logrado despejar al menos por un par de años la incertidumbre en materia tributaria a la espera de que luego en la reforma tributaria ya podamos discutir temas más de fondo. El gobierno no se hacía cargo de la recesión económica que estamos viviendo y de los altos niveles de desempleo. Necesitamos hoy día un gobierno mucho más dialogante y así como lo hemos criticado fuertemente hoy día, le reconocemos al gobierno el acceder a este beneficio para la pequeña empresa. Esté bien o esté mal la economía, siempre los trabajadores pagan el pato y siempre ven postergadas sus legítimas aspiraciones. Por eso ha decidido apoyar este sueldo mínimo de 500.000 pesos. En concreto, la propuesta establece que de manera retroactiva, a contar del 1 de mayo de 2023, el ingreso mínimo mensual es de 440.000 pesos para las y los trabajadores entre 18 y 65 años. Este monto aumentará a 460.000 pesos desde el 1 de septiembre de 2023 y a 500.000 pesos el 1 de julio de 2024, beneficiando a cerca de 1 millón de trabajadores. Nos queda aún ver en el Senado el tema de un mayor subsidio para poder pagar los sueldos que hoy día es una nueva carga para las pymes que están tan complicadas. Nosotros creemos que esto podría haber avanzado bastante antes de acordar el último minuto. El gobierno lo decidió así. Este es un primer gran paso, pero aún no está asegurado el reajuste para las y los trabajadores para el mes de mayo. Por lo tanto, nosotros esperamos y hacemos un llamado al Senado a que replique esta buena voluntad y podamos tener pronto un reajuste que permita a las familias vivir un poco mejor. Es que para que este cronograma de aumento del salario mínimo sea una realidad, el gobierno todavía debe conseguir replicar el acuerdo en la Cámara Alta, donde la oposición tiene mayoría. Antes de hacer la pausa, les tengo una buena noticia. Desde este jueves, todos los octanajes de la benzina en nuestro país valdrán 27 pesos menos por litro en promedio. También baja el diésel 15 pesos y la parafina, muy importante ahora cuando hace frío, sobre todo en la noche y en la madrugada, cae 22 pesos por litro. Hacemos la pausa, ya volvemos con más Agenda Económica. El gobierno actualizó todas sus proyecciones este miércoles en el informe de finanzas públicas que pasamos ahora mismo a revisar en detalle. El primer titular es que ahora estiman que en 2023 habrá
crecimiento del PIB de nuestro país. Aquí lo vemos. Será leve, 0,3%, pero es un cambio respecto a lo que pensaban en el último trimestre del año pasado, de una caída de 0,7% para este año. ¿Qué es lo que esperan para 2024? Alza de 2,6%, menor al 2,9% que estimaban antes. La misma proyección hay para 2025 y para 2026 se espera que Chile crezca 2,4%, 4 décimas menos de lo que se esperaba hace aproximadamente 3 meses. Eso en cuanto al crecimiento. Ahora vamos a ver la inflación, muy importante, todos lo sabemos, específicamente para la trayectoria de la tasa de interés. Se la pasamos a revisar en la gráfica que también hemos desplegado acá. Vamos a darle movimiento a esta agenda económica. ¿Cuál va a ser el IPC acumulado durante 2023? 4,6%. Aquí están igual que el Banco Central. Mucho menos del 7,3% que esperaban en el último trimestre de 2022. Para 2024 el acumulado sería 3,5%, por sobre lo que esperaban hace unos meses de 3%. Y fíjense, para 2025-2026, expectativas totalmente ancladas en 3% acumulado anual. Ese es el objetivo del Banco Central, así que nuevamente tienen coincidencia con el gobierno. Algo muy importante, los déficits fiscales, tanto los efectivos, que es lo que se gasta menos de lo que se recibe en un año, además de los estructurales, que es gastos permanentes e ingresos permanentes, algo que también hemos hablado acá en el programa. ¿Y qué es lo que se espera para este año? Que el déficit efectivo sea 1,6% y el estructural 2,1%. Aquí hay algo muy importante y aquí lo vemos. Hay un ajuste llamado prudencial por el litio. ¿Qué significa esto? Que no se van a gastar inmediatamente todos los ingresos derivados del litio. Se van a guardar gran parte de estos. Entonces, como se guardan y no se gastan inmediatamente, es mayor el déficit porque bajan los ingresos que podría haber si se gastara todo lo que viene del litio. Espero se haya entendido la explicación. ¿Qué es lo que se viene para los próximos años? En 2024, déficit efectivo de 1,8%, lo mismo que el estructural. En 2025, prácticamente lo mismo ambos, 1 el efectivo y un déficit de 1,1% el estructural. Y en 2026 casi tenemos un balance perfecto, un equilibrio en las finanzas de nuestro país. Finalmente, ¿qué es lo que vemos? La deuda pública, porque si hay déficit, significa que hay que pedir dinero prestado al mercado internacional para poder financiar el gasto público. Por eso es que la deuda pública ha crecido tanto en el último tiempo. ¿Cómo cerraría este año? 38% del PIB. Subiría a 40,4% en 2024 y a 41,6% en 2025. Y aquí es donde se produce el quiebre de tendencia. Porque si se fijan, en 2026 se espera que caiga la deuda pública a 41,4% y luego siga cayendo para estabilizarse más o menos en 41% del PIB desde 2027 en adelante. Este es el resumen que le hemos preparado del informe de finanzas públicas. Veamos qué fue lo que dijo Mario Marcel en el Congreso. Se proyecta un crecimiento del producto de 0,3%. Entonces pasamos de cifras negativas a cifras positivas, por supuesto levemente positivas. No hay, ¿cierto?, un cambio radical, pero sí es bueno comenzar a ver cifras positivas en actividad. Los datos que tenemos ya del primer trimestre para la actividad económica, donde cierto, para el primer trimestre del año, con los IMASEC que tenemos de enero, febrero y marzo, eso ya apunta a un crecimiento de la actividad de 1% respecto del trimestre inmediatamente anterior. Por lo tanto, si solamente se mantuviera ese nivel de actividad constante, si no creciera nada en el resto del año, ya se validaría una cifra como esta de crecimiento del 0,3% para el año en su conjunto. Sigamos revisando proyecciones porque el grupo de política monetaria, que siempre se reúne un par de días antes del Banco Central, estiman que este viernes a las 18 horas el ente emisor va a mantener en 11,25% la tasa de interés. ¿Por qué lo creen? Revisemos los argumentos a continuación. De no mediar un incremento significativo en las tensiones políticas y sociales o de la aprobación de un nuevo retiro de fondos de pensiones, se espera un tipo de cambio relativamente estable y que eso consolide el enfriamiento de la demanda interna y también del mercado laboral. Por eso creen que la convergencia a la inflación
continúe hacia la meta del 3% anual que recién veíamos en las estimaciones del gobierno. Finalmente, los especialistas consideran que si bien la economía chilena muestra claros signos de ajuste y avances en reducir la inflación, la persistencia que muestran aún la tasa de inflación subyacente, que la hemos visto acá en el programa, la inflación más estructural, y también la tasa de inflación de bienes no transables, es decir, que no dependen del dólar, indica que aún resulta prematuro comenzar con el ciclo de normalización de las tasas de interés. Es decir, por eso creen que todavía es muy rápido como para bajar la tasa de interés el viernes. Por eso recomiendan que se mantengan 11,25%. Bueno, el mercado, a través de la encuesta de expectativas económicas, también proyectó cuándo empezaría a bajar la tasa de interés. Y también están más o menos por julio. Veamos qué fue lo que mostró esa encuesta publicada por el Banco Central también este miércoles. Lo mismo que el Grupo de Política Monetaria. La tasa se mantiene el viernes en 11,25%, también en junio en 11,25%. La siguiente pregunta del Banco Central fue qué es lo que pasaría en octubre. Ahí ya ven que bajaría a 9,75%. Pero no es que la primera caída sea en octubre, sino que simplemente le preguntaron qué pasaría en ese mes. Es muy probable que sea antes la baja en la tasa de interés, por ahí por julio. Eso es lo que mostró ayer la encuesta de operadores financieros. ¿Cómo estaría la tasa para finalizar el año? 8,5%. La misma encuesta de expectativas, por supuesto, también le preguntó a los equipos de estudio cómo va a estar la inflación. Muy importante, por supuesto, para esta baja de la tasa de interés. En mayo, el IPC 0,4%, en junio 0,3% para terminar 2023 en 5% acumulado. Aquí están por sobre lo que opina el mismo Banco Central y el gobierno, que están alineados en 4,6%. ¿Y cómo sería el próximo año? El IPC acumularía 3,4%. Y los últimos números que les voy a mostrar en este programa, las expectativas de crecimiento del PIB de nuestro país, también medida a través de la encuesta de expectativas económicas. El segundo trimestre nuevamente mostraría una caída anual de 1%. ¿Cómo cerraría el año? Baja de 0,5%. Aquí tienen una diferencia con el gobierno que, como veíamos, creía que la actividad económica va a crecer 0,3%. Bueno, aquí el mercado estima que la baja será de 0,5%. Ahí la tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar en 2024 y 2025? Los analistas privados creen que Chile crecerá en torno a 2% y esa es más o menos la creencia del PIB tendencial de nuestro país y ese es el que hay que ver cómo subirlo. Es una gran tarea la que tiene también este gobierno y los siguientes al respecto. Cambiamos completamente de tema y les cuento algo bueno. Por primera vez en varios meses bajarían los precios de la denominada canasta básica de alimentos, tal como lo cuenta María Luisa Carrión. La chica picarona, tengo ricas comidas, carne, pollo, ceviche, pollito asado, costillar. ¿Quién no ha comido un rico pollo arvejado? En esta picada del Tirso de Molina es uno de los platos tradicionales del local. Después de los porotos con rienda, las preparaciones con pollo son las más solicitadas por los comensales. Como ustedes se darán cuenta, lleva arvejita, lleva un sofrito, arroz y papas fritas. ¿Cuánto cuesta ese? Esto es por la módica suma de 4.000 pesos, pero trae la sopa, ensalada, pebre y pan amasado a la mesa. Y directo a su mesa y por un módico precio, aunque Licha ha notado que la carne de pollo ha bajado algo su valor, no siente que sea sustancial. El pollo sí, ha bajado su poquito, pero no una baja notable. Y eso ha hecho que al menos por ahora no se puedan bajar los valores de los platos. En las carnicerías también sienten algo, poco dicen, pero algo los clientes. Es que rinde más el pollo. El vacuno está caro, aunque ha bajado, pero rinde más el pollo para la familia. Comprando pollo nomás porque es como lo más económico. No se puede comprar carne roja todavía. Está muy caro todavía. Está muy caro todavía. Y es este descenso en el precio del pollo y también del pavo lo que estaría impulsando a la baja el valor de la canasta básica de alimentos. Según la estimación de la Universidad Católica, en abril podría incluso costar menos de 64.000 pesos. Entre los alimentos que cayeron su valor están la carne molida de pavo con más de un 20% y el jamón de cerdo, el trutro, la pechuga y el pollo entero. Llegamos a tener la pechuga, por ejemplo, a 3.998, la pechuga de pollo entera, 3.998. Y ahora la tenemos, por ejemplo, a 2.698. La pechuga de huesada de pollo la tuvimos nosotros 4.998 y ahora la tenemos a 3.698. Dentro de los productos que presentan mayores caídas en su precio se encuentra la carne de pollo. Esto se produce principalmente por los menores costos de producción que presenta esta industria.
dado el menor precio del grano y los menores costos de transporte, lo que hace aumentar la oferta de este bien. Y entre las frutas y verduras con caídas destaca la Universidad Católica a la manzana, el plátano y la lechuga, todos con descensos de más de un 4%. La lechuga está en muy bajo precio. Hay lechugas que bordean los 3 lechugas por 1000, las escarolas que son chiquititas, una escarola grande está a 1000 pesos. La lechuga costina hay de 1000 pesos, de 1500 pesos, la española, la francesa, la marina también está entre 1000, 1500 pesos, 2 por 1500, es según la calidad y el porte. Llevamos como una semana que baja el precio, a la otra semana sube, es relativo, pero siempre se mantiene ahí, no como años atrás que el plátano llegábamos a venderlo hasta 2 kilos en 1000. Ahora no, casi la mayoría de las mercaderías se mantienen los precios. ¿Cuánto está ahora? A 1000 pesos al kilo. Y esta no es la única proyección que indicaría que la canasta básica bajaría su valor. La Universidad Diego Portales reporta una variación a la baja de un 0,6% que dejaría la canasta básica de alimentos con un valor cercano a los 64.000 pesos. Con respecto a la evolución de los precios de la canasta básica de alimentos, nosotros esperamos que todavía continúe esta tendencia de moderación en el alza que tienen las variaciones anuales, que también responde a lo que está ocurriendo a nivel internacional. ¿Cuándo conoceremos el valor oficial de la canasta básica de alimentos? El lunes a las 3 de la tarde el Ministerio de Desarrollo Social entregará su informe y será allí entonces que confirmemos si en algo se está aliviando los bolsillos de las familias. Termina la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.